Recording is on. Buenas noches, Dios les bendiga. Te habla el apóstol Oscar Daniel Torres desde Buenos Aires, Argentina. Y vamos a comenzar ya con otra noche más de Tiempo de Apóstoles y Profetas del Ministerio Fuego Profético de las Naciones. Vamos a comenzar siguiendo la enseñanza de la semana anterior sobre la unción apostólica y profética sobre la Iglesia de Dios en todo el mundo. Ahora vamos a orar. La pastora Mónica Mancilla va a orar y vamos a comenzar otra noche más de Tiempo de Apóstoles y Profetas. Pastora Mónica, adelante. Oramos, vamos a una alabanza que, según me dijeron los autores, me la dedicaron a mí. Así que vamos, Pastora Mónica. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta hermosa noche, Señor, que podemos reunirnos para escuchar y aprender más de tu palabra. Señor, que en esta noche tu fluir profético, Señor, sea manifestado, Señor, en gloria y poder en cada uno de nosotros, y esta enseñanza poderosa, Señor, que nos ayude a entender más tu palabra, Señor, y los planes que tú tienes para cada uno de nosotros. Señor, bendice a mis hermanos, Señor, que se esfuerzan cada reunión para estar presente y para obedecerte, Señor, en lo que tú estás poniendo en nuestros corazones. En esta noche queremos adorarte, bendecir tu nombre y glorificarte, Padre, preparando nuestro corazón en alabanza y en adoración para recibir la enseñanza que hoy tú has preparado para nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Amén, gracias, Pastora Mónica. Y bueno, vamos a la alabanza que decía, me la han dedicado a mí porque el título es Demente. Y el grupo es Tercer Cielo, grupo costarricense que también escribió Vuela Águila, la canción que utilizamos como lema de este ministerio. Vamos a escuchar, escuchen muy bien la letra porque es preciosa, pero en mi caso me identifica todo lo que soy como cristiano. Sí, es precioso. Quiero que te quiero con todo su corazón. Es por eso que quiero decir. Demente, por querer vivir contrario a la corriente, por querer hacer las cosas diferentes, por decir que escucho del cielo una voz. Demente, por creer que aún existen los milagros, que no son casualidad ni tan extraños, porque me he acostumbrado a verlos en mí, porque he peleado mis mejores batallas de rodillas en mi habitación, porque he ofrendado tantas cosas valuables sin esperar nada, porque he decidido poner mi confianza en alguien que no puedes ver. Júzgalo tú, júzgame.
porque he decidido poner mi confianza. Levanta tus manos, Señor. En alguien que no puedes ver, júzgame tú, júzgame tú. Porque he peleado mis mejores batallas En el cuarto de guerra. de rodillas en mi habitación, porque he ofrendado tantas cosas valuables sin esperar nada, porque he decidido poner mi confianza en alguien que no puedes ver. Júzgame tú. Júzgame tú. Gloria a Dios, bendiciones. La canción se llama Demente por Tercer Cielo. Es la cantora de Tercer Cielo y un joven cantante que no conozco, pero fue en la fiesta de Pentecostés antes del primer mes de pandemia, el 2020, marzo de 2020, ahí en Houston, en Texas. Y yo me identifico mucho con la letra porque es lo que sufrimos los que creemos, los que estamos siempre buscando a Dios. Y por creer, y esto me pasó realmente muchas veces, que por decir que oigo del cielo una voz, dice en un momento, y cuando uno va al mundo, y me pasó con una maestra de mi hijo, que mi hijo pequeño, tenía 7 años, 6, le dijo a la maestra que me preguntó qué hacía el papá de cada uno, la mamá, le dijo, mi papá es profeta y habla con Dios. Y la maestra me citó al colegio y dijo que el chico mentía, lo trató mal. Y no puede entender el mundo que hablamos con Dios. Para el mundo es locura, pero lo que creemos es poder de Dios. Así que bueno, vamos a comenzar con el tema de hoy, siguiendo con esta enseñanza que el Señor marcó. Y vamos a hablar, dejamos allí una pregunta retórica. ¿Qué tipo de sal somos? ¿Somos la sal de la vida o somos una sal insípida, sin sabor? No sirve para nada la sal insípida, sino para ser arrojada afuera y ser pisada por los hombres. Cuando hay nieve, mejor dicho, en cualquier lugar se arroja sal para no patinar y ese tipo de cosas. Pero no somos pisoteados por hombres a quien padece persecución, sino a quien, teniendo la persecución, se vuelve más fuerte en Cristo. Solo puede ser pisado alguien que es inferior, pero no es inferior que, aunque el cuerpo sufra mucho en la tierra, sin embargo su corazón está fijado en el cielo. Y acá vamos a la introducción de lo que es, ¿qué significa ser luz del mundo? Habrás escuchado las palabras del Señor Jesús cuando dijo, vosotros sois la luz del mundo. Así como antes había dicho sal de la tierra, ahora dice luz del mundo. Sal de la tierra y luz del mundo. Ni antes se había dicho esto y entender la tierra como aquella que pisamos con los pies, sino los hombres que viven en la tierra. Somos la sal de la tierra. Somos la luz del mundo, los que vamos a llevar la luz al mundo entero. Donde viven también los pecadores, ya que el Señor ha enviado la sal apostólica, la unción apostólica y profética para sazonarlos, para llenarlos de sabor, de vida y extinguir. Y acá hay un término que yo utilicé un poco fuerte, su hedor. El hedor es olor malo, olor de muerte, olor de destrucción, olor literalmente podrido. Y el mundo se está, si se permite el verbo, apodreciendo, se está quedando con un olor y una vida inútil, sin sentido, puro pecado, puro
desesperación, corazón volcado al dinero, al poder y a las cosas del mundo y alejados totalmente de Dios. Ni aquí por mundo se ha de entender el cielo y la tierra, sino los hombres que están en el mundo o aman al mundo. Hombres y mujeres que aman al mundo están cada día más lejos de Dios, a los cuales el Señor ha enviado apóstoles, profetas, para iluminarlos, para llevarles luz, para llevarles esperanza, para llevar la palabra de Dios. Porque no se olviden que tanto el ministerio apostólico como el profético, pero cuando van juntos, cuando la iglesia es apostólica, profética como la nuestra, llevamos no solo luz, sino llevamos prodigio, milagro, maravilla, impacta, sorprende, derrota al enemigo. Es una iglesia de fuego. Entonces, no se puede encubrir una ciudad construida sobre el monte, es decir, fundada sobre una insigne y gran justicia, simbolizada también por el monte donde el Señor está enseñando. Recordemos el sermón del monte. Recuerden que la palabra monte, montaña, elevación en hebreo simboliza ir cerca del Dios Altísimo, ir a la presencia de Dios. Dice la palabra también, y encienden una lámpara y la ponen debajo de la cama, sino sobre el candelero, en la altura. ¿Para qué? Para que ilumine el mundo. Pero ¿cómo podemos interpretar esto? Juzgaremos que se ha dicho de esta manera, debajo de la cama, para que se entienda solamente la ocultación de una luz. No. Como si dijera que nadie enciende una luz y la oculta. Sería una tontería. No sería lógico poner una luz, gastar dinero en poner una luz y ponerla debajo de la cama. Uno la pone en el techo para que ilumine todo el cuarto, la habitación, lo que más pueda. O también puede simbolizar que la cama, en este caso, simboliza alguna otra cosa, ya que poner la luz bajo la cama es considerar bienestar del cuerpo más importante que el anuncio de la verdad, la luz de Cristo. Hasta el punto de no anunciar la verdad, ya que teme sufrir cualquier molestia, tanto en lo que se refiere a las cosas corporales como las temporales. La palabra kama, tselembin, es la palabra en hebreo, está justamente empleada antes que de cualquier otro significado, por la retribución de la medida que cada uno recibirá, la recompensa de aquello que hubiese practicado en vida. Quiere decir que si yo sigo la luz, predico la luz, muestro la luz de Cristo al mundo, ¿qué recibo? Recompensa en el reino de los cielos. Según el testimonio del apóstol dice, porque allí recibe cada uno su pago debido a las buenas o malas acciones que hubiere hecho, mientras está vestido de su cuerpo. O sea, mientras tenemos vida carnal en esta tierra, recibimos paga, según lo que habremos hecho. Y análogamente, como se dice en otro lugar, de esta medida corporal. Con la medida que habéis medido, también se os medirá. O sea, que por los bienes transitorios que se consiguen con el cuerpo, como empiezan y terminan con cierta medida o números de días determinados. Nadie se lleva nada al reino de los cielos. Todo lo que cosechamos aquí, todas las propiedades, bienestares, todo lo que tenemos aquí en la tierra, queda en la tierra, no va hacia la vida eterna. Entonces no debemos hacer tesoros en la tierra, sino hacer tesoros en los cielos, ¿sí? Entonces debemos ser luz del mundo, mientras que los bienes eternos y espirituales no son encerrados en un límite, son sin barreras, sin límites. Todo lo que cosechemos en lo espiritual, en lo eterno, lo vamos a conservar y aún más. Seremos más bendecidos en el tiempo del reino. Ya no habrá dolor, no habrá enfermedad. Tendremos una comunión diaria con Jesucristo 24 horas por día, de eternidad a eternidad. Pues Dios no ha dado su espíritu por precio, sino que lo dio gratuitamente para que todos los que creen en Él reciban la luz
Y el que pone la luz bajo la cama y oscurece la luz de la buena doctrina de Cristo, a cambio de comodidades, ventajas, a cambio de bienes temporales, seguramente que no heredará el reino de los cielos, y aún en esta vida se le pondrá difícil. Mientras que el que la pone sobre el candelero, ¿qué es el candelero? Lo más alto, en la presencia de Dios, que ilumina el mundo a través de él y su palabra, y quien somete su cuerpo al servicio de Dios, de tal forma que en lo alto de los hombres será colocado. Si alguien no hace esto, no sería siervo de Jesús. Sería inútil, sería sal insípida. Pero para ser sal de la tierra y luz del mundo, hay que estar solamente sometido a la voluntad de Dios, pero predicar el evangelio, sanar enfermos y predicar su palabra. Dios les convierte, aquellos que se complacen con los hombres serán confundidos, y Dios les convierte en nada. Y Dios aniquila el poder de los que complacen a los hombres. Y el apóstol dice, no seamos ambiciosos de vanagloria. Y añade, el hombre, al contrario, debe examinarse a sí mismo, y él en él mismo, y no en el hombre, encontrará motivo de gloria. No hay gloria en ningún hombre, no hay gloria en ningún bien de la tierra, no hay gloria en ningún poder, ni dinero, ni abundancia de la tierra. La gloria eterna la tendremos con Cristo en el reino de los cielos, después de haber cumplido el ministerio, el llamado que Dios te dio para este mundo. Por lo tanto, a fin de que se vean vuestras buenas obras, sino que añadió, den gloria a vuestro Padre que está en los cielos, y por consiguiente el hombre no debe buscar como fin el agradar a los hombres por el hecho que le agrada mediante las buenas obras, sino que se refiere a alabar a Dios. Y este sábado empezamos hablando realmente lo que es la verdadera alabanza, que no es solamente música, no es solamente cantar. Como consecuencia de esto, de alabar a Dios, de honrar a Dios, de cantar salmos a su nombre, y como consecuencia debemos agradar también a los hombres por nuestra forma de actuar y vivir, al ser luz del mundo, al ser sal de la tierra, al ser ejemplo para muchos, que muchos vengan a los pies de Cristo sin que tú abras tu boca. Por tu testimonio se está refiriendo el apóstol. Conviene que esto también a los que le alaban, a fin de que dirijan sus alabanzas a Dios y no al hombre, como lo manifestó el Señor a aquel hombre que le pusieron ante él, con ocasión que el hombre paralítico a quien sanó, donde las turbas, los grupos de revoltosos, admiraron su poder, como está escrito en el Evangelio, temieron su poder y dieron gloria a Dios, que dio tal poder a los hombres, y a Pablo, imitador de Cristo. Fíjese que no dice discípulo ni semejante a Cristo, dice Pablo, imitador de Cristo, porque Cristo dijo, sed imitadores de mí, sed como yo hago, hagan como yo hago. Solamente habían oído decir, aquel que antes perseguía, ahora, aquel que antes nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo impugnaba, y glorificaban a Dios por mi causa. El testimonio de Pablo fue terrible porque luego de perseguir a los cristianos, de maltratarlos, de mandarlos a la muerte, se convierte por una presentación espontánea del Señor Jesús. Jesús le eligió, lo tiró del caballo, quedó ciego. La historia es conocida. Pero Pablo, todo el pueblo le conocía por un perseguidor y asesino de cristianos, y ahora ya está predicando el Evangelio. La vieja criatura había muerto y nació el nuevo hombre en Cristo. ¿Cuál es la integración intertestamentaria entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? Quiero decir, después de haber exhortado a todos los que escuchen este mensaje y se preparen a sufrir o gozar todas las cosas por causa de verdad y justicia, no ocultasen el bien que habían de recibir, sino que instruyeran estas cosas con la benévola intención de enseñarles a todos los demás, dirigiendo sus propias obras a la gloria de Dios
y no a la propia alabanza. Todo lo bueno que hacemos, gloria a Dios. Todo lo malo que hacemos, me arrepiento, Señor. Simple como esto, debemos glorificar a Dios con nuestro accionar diario, con nuestro testimonio. No puede ser que nadie nos distinga en la calle, en cualquier lugar, en cualquier momento, por nuestra forma de actuar, nuestra forma de hablar. Hay gente que hasta se avergüenza de hablar de Cristo en la calle. En la iglesia son todos hermanos, amén, aleluya, pero cuando tienen que hablar a un inconverso, cuando tienen que decirle, yo estoy vivo porque Cristo me sanó, yo tengo bendición porque Cristo me la dio, yo soy cristiano, yo no soy evangélico, no soy presbiteriano, no soy luterano, no soy con esos cartelitos que van colgando por todos lados, la iglesia de Cristo es una sola, o se es cristiano o no se lo es. Entonces, debemos informarles, instruirlos para que aprendan y nosotros podamos ser los que les llevemos la enseñanza, como si ellos hubiesen preguntado diciéndonos, he aquí que queremos sufrir todas las cosas por tu nombre y no esconder tu doctrina. Porque por muchos años mucha gente escondió la doctrina de Cristo. Yo recuerdo que allá por los 80, 70, los hombres usaban como un sobre, como una cartera para poner, porque la ropa venía sin bolsillos, y había como pequeñas maletitas para llevar la Biblia, y la gente escondía la Biblia. Y yo le pregunté a un hermano, ¿por qué no esconde la Biblia? No, porque en el trabajo, si no, me hacen bromas, me vuelven loco, y en esto y en el otro. Y Jesús nos dijo, por mi causa sufrirán persecución. En el tiempo de los romanos iban al circo romano y eran masacrados, y vos no podés soportar que alguien te diga o te haga una broma por ser cristiano, por llevar la palabra en tu mano. Yo jamás escondí una Biblia. En todos lados hablé de Cristo y sigo hablándolo. Y no me importa quién esté delante, si le gusta o no le gusta. No me importa, porque yo en todos los actos glorifico a Dios. Trato al menos de hacerlo. ¿Sí? Nunca nos demos paso a nuestra propia alabanza, que las cosas ocurren por nuestro trabajo, ocurren porque Dios así lo quiere y Dios utiliza tu vida para hacerlo. Pero ¿qué es lo que prohíbe esconder y no mandas tolerarlo todo? Quizás debes decir que las cosas contrarias, aquellas que están escritas en la ley, y no dice que creas que he venido a abolir la ley y los profetas, dijo Jesús. No he venido a abolirla, sino a darle cumplimiento. Jesucristo no vino a anular el Antiguo Testamento, que es la primera ley. La segunda ley es el nuevo. Pero la Biblia dice que la ley nueva mejora la antigua ley, la complementa pero mejorándola. Y esto es lo que quiso decirle Cristo a todo el pueblo cuando dice esta frase. Cuando hay cumplimiento por medio de la ley. Vamos a ver que en esta sentencia nos encontramos con un doble sentido que hay que tratarlos cada uno por separado. El que dice, no vine a abolir la ley, no vine a anular la ley antigua y los profetas, sino a cumplirla. Y afirma Jesús que añadirías a la ley lo que tiene de menos o que practicara lo que ella tiene. Hablemos primero de la primera proposición. En efecto, él añade alguna cosa que a la ley antigua le falta. La ley antigua era dura, castigo, o blanco o negro, pero Jesús es el amor. Jesús le agrega el amor, el perdón, la bendición. Y eso lo hace la nueva ley, ¿sí? Hablemos primero, la antigua ley, ya lo dije esto, perdón, añade que destruye todo lo que encontró, sino que lo ratifica. No vino a destruir todo lo que encontró, sino que lo ratifica para hacerlo más perfecto, mejorado. El otro lado continúa diciendo
en verdad os digo, hasta que no pasen el cielo y la tierra, no pasará ni una tilde, ni un punto, ni una coma de la ley, y un solo acento sin que todo sea cumplido. ¿Sí? Antes que llegue el día del Señor, todo lo que está en la antigua ley y en el Nuevo Testamento se cumplirá. Así pues, cuando practican aquellas cosas que se añaden para la perfección, con mucha más razón se cumplen las que previamente se ordenan al empezar. No pasarán de la ley ni una jota, ni un tilde, ni un acento, y no se puede entender de otra manera, sino que una expresión más vehemente de perfección. O sea, no quedará nada inconcluso, nada que reste por cumplir, porque todavía estamos en un tiempo donde hay cosas del Antiguo Testamento que no se han cumplido, ni del Nuevo, pero cuando Él venga, cuando pasen las cosas, no habrá nada por cumplir. Ya todo estará cumplido y vendrá el tiempo real del pueblo de Dios viviendo de eternidad a eternidad junto con Cristo. Con estas palabras hace ver el Señor que la ley, hasta las cosas más pequeñas, se llevan a cumplimiento. Después prosigue diciendo: quien violare uno de estos mandamientos, por mínimo que parezca, y enseñare a los hombres a hacer lo mismo, o sea, a desobedecer la ley, aunque será tenido por el más pequeño, esto es, por nulo, en el reino de los cielos. O sea que el que llevare a otro también a desobedecer la ley, no heredará el reino de los cielos. Los mandamientos más pequeños son simbolizados por un solo acento, y por consiguiente el que quebrantare y enseñare así, esto es, por la más pequeña cosa que fuere quebrantada, no aquello que encontró y leyó, será tenido por nulo. Más pequeño, la traducción original dice, será ignorado en el reino de los cielos. ¿Y quién los guarda? ¿Quién los guardará? Quien no los considera quebrantados, pero enseña así, en base a lo que no ha quebrantado. Este será considerado grande en el reino de los cielos, y estará en el reino de los cielos, en el cual son admitidos solo los grandes hijos de Dios, los que son hijos verdaderos, ¿sí? El que no quebrantare. Ahora vamos a otro punto de esta enseñanza, es sobre las diferencias entre la ley y el evangelio. La ley y las buenas nuevas. Porque os digo que si vuestra justicia no es más perfecta que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Es decir, a menos que cumpláis no solamente aquellos preceptos minoritarios de la ley que inician al hombre en la virtud, o sea, el Antiguo Testamento se está refiriendo, sino también estos que son añadidos por mí, porque no vine, dice Jesús, a quebrantar la ley, sino a darle cumplimiento. Si tú no cumples con esto, no entrarás en el reino de los cielos. Pero tú me dirás, si cuando el Señor hablaba más arriba de aquellos mandamientos mínimos, dijo que sería llamado mínimo, es decir, nulo, ignorado en el reino de los cielos. Quien quiera que quebrantare uno de ellos, y así hubiera enseñado a otros a guardarlos, por consiguiente ya habría de morar en el reino de los cielos, puesto que es grande a los ojos de Dios. Pero ¿qué es necesario añadir a los preceptos mínimos de la ley? Si se puede estar ya en el reino de los cielos, ¿qué cosa podemos agregar? Porque es grande aquel que los cumple y enseña a guardarlos. Por esta razón hace falta que las palabras, pero el que guardare y en sí enseñare será llamado grande en el reino de los cielos. Y sean entendidas no de aquellos preceptos mínimos, sino de aquellos que yo publicaré. ¿Y cuáles son? Lo que añadió Jesús. ¿Qué cosa añadió Jesús? La buena nueva, el perdón de los pecados.
¿sí? Que vuestra justicia afirma que supera a los escribas y fariseos, a los doctores de la ley, ya que si no la superase, no entraréis en el reino de los cielos. Luego, el que violase a un mínimo, ¿se entiende la diferencia? Si yo violo un mínimo mandamiento escrito en el Antiguo Testamento de la palabra de Dios, no entraré en el reino. Aún peor, si lo enseño mal a otros, seré ignorado en la lista que entrará al reino. Pero si por el contrario enseño, los tomo, predico la buena nueva del Evangelio a Jesús, mejorando la antigua ley, enseñando la ley completa, porque la ley de Dios se compone de Antiguo y Nuevo Testamento. No se puede excluir al Antiguo Testamento y solo el Nuevo, como hizo en un tiempo la Iglesia Católica. Pero hay que cumplir aquellos mandamientos mínimos y enseñar, observamos que ha de ser tenido por muy grande e idóneo. Idóneo es aquel que es sabio en el reino de los cielos, pero no tan pequeño como el que se ha quebrantado. Para que sea grande y apto en el reino de los cielos, debe obrar y enseñar como Cristo enseñó ahora. Esto es, que sobresalga su justicia sobre la justicia de escribas y fariseos, que se deje la religiosidad de lado, la condenación, el juicio y todas las cosas que la antigua ley juzgaba. La justicia de los fariseos no es matar, es no matar. La de los que entrarán en el reino de los cielos será no enojarse sin motivo. En el Antiguo Testamento de los fariseos había mucha ley rígida, pero Dios es amor. El no matar es la observancia más pequeña, y quien la quebrante será considerado el más pequeño o nulo o ignorado en el reino de los cielos. Y quien cumpla el no matar será considerado grande y apto para el reino de los cielos. Sin embargo, ha ascendido a algún grado. Nuestro camino va hacia la santidad. Nuestro camino en esta vida es procurar la santidad, tener testimonio delante de los demás. Que Cristo vea nuestro corazón, sí, pero también tenemos que mostrar qué clase de gente somos. Se perfeccionará día tras día el que quiera ser grande, y sin embargo, si no se enoja sin motivo, se ha consagrado esta perfección, estará mucho más lejos del homicidio, que es un crimen aberrante, que es algo aberrante, condena de muerte espiritual, según el Antiguo Testamento. Por consiguiente, aquel que enseña que no nos enojemos, no considera de ninguna manera olvidada la ley de no matarnos, sino que la observa, mejor, aunque solo externamente, mientras no matamos y mantenemos la inocencia en el corazón. Si no nos enojamos, no nos airamos, practicamos el amor, practicamos la bendición, el perdón de Cristo. Todo eso vino añadido. Jesús lo trajo para mejorar la antigua ley. Vamos a hablar ahora de lo que es y lo que la unción apostólica y profética destruye, la triple degradación que hay en la culpa y sus instancias. Cuando siento culpa, ¿cuántas veces hemos sentido culpa por alguna cosa que hemos hecho? Habéis oído, continúa, que me ha dicho a los antiguos, no matarás, y quien matare será reo de juicio, será preso por juicio. Sin embargo, yo os digo que todo aquel que se enoja contra su hermano o su hermana sin motivo será reo de juicio. No nos podemos enojar, maldecir, maltratar al prójimo. Jesús dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y quien haya llamado a su hermano con palabras groseras será reo de condena. Quien llame imbécil a otro hermano será reo del fuego del infierno. O sea, quiero decir, puse imbécil como para decirle, quien insulte a otro hermano sin motivo y con motivo también. ¿Qué diferencia hay entre que el que queda el anuncio de la verdad
y en la sumisión del cuerpo. Sin embargo, mediante la sumisión del cuerpo, debe resplandecer en lo alto la doctrina que se manifiesta en las buenas obras a quienes aprenden mediante la función del cuerpo, es decir, mediante la voz, la lengua y, cuidado, los movimientos del cuerpo. Tu cuerpo debe usarse para lo que Dios lo creó, para caminar, para trabajar, para andar, pero para no incitar a ningún pecado, ¿sí? Me refiero a la lascivia, a las tentaciones. En consecuencia, sobre un candelero que se colocó la luz, el apóstol dijo: peleo no como quien tira golpes al aire, sino que castigo mi cuerpo y lo esclavizo, no sea que habiendo predicado a los otros, venga a ser yo reprobado. ¿Qué diría la gente o qué dice la gente? Porque ha pasado cientos de veces cuando cae un pastor en pecado, cuando cae un apóstol, cuando cae alguien con cierta autoridad en la iglesia. Dice, pero este no era el apóstol, este no era el perfecto, mirá, cayó en pecado, porque es tremenda la cantidad de gente que cae junto con él. Es tremenda la cantidad de gente que se aleja de Dios por culpa de la tentación o de un pecado. Para que alumbre a todos los que están en la casa, juzgo que por casa ha de entenderse la morada dicha de los hombres, es decir, el mundo. ¿Habitamos en el mundo? Sí. Hombres y mujeres de carne y hueso, sí. Cuerpo, alma y espíritu. El que peca es el cuerpo, el alma debe permanecer incorruptible. El espíritu también, porque es de Dios. Entonces, el mundo, por lo que dijo más arriba, sois la luz del mundo. Debemos ser luz y no tinieblas. Debemos ser testimonio de la gente y no carga. Y también, si alguno quiere entender por casa el significado de iglesia, tampoco será absurdo, porque iglesia es eclesia del griego y es congregación, familia. También vamos a ver la bondad que está en las obras que son agradables a Dios. Cuando nuestras obras son agradables a Dios, según el manto apostólico y profético. Brille vuestra luz delante de los hombres para que vean y glorifiquen a vuestro Padre. Brille vuestra luz delante de los hombres y vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Si dijere solamente brille vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras, parecería que había establecido la finalidad solo en alabanzas humanas, de las cuales están ávidos los hipócritas, aquellos que ambicionan honores y que consiguen una gloria totalmente vacía. Lamentablemente, hermanos, en 37 años de ministro he visto mucha gente que practica esto. Mucha gente que solo quiere la adoración propia y no le da la gloria a Dios. Dicen y predican que los ministerios funcionan por el gran don, el gran talento o quienes ellos son. Pero realmente no reconocen con humildad que todo ocurre por, para y en el nombre de Jesús. Con esto podemos decir, si todavía buscase el agrado de los hombres, no sería de Dios. Por tanto, debemos entender que hay un templo interior, ¿sí? Un altar, la misma fe, cuyo signo exterior es un altar visible, ¿sí? Y cuando hacemos buenas obras, cuando practicamos la bondad, el amor, la benignidad, somos aquellos que agradamos a Dios. En efecto, cualquier don que ofrezcamos a Dios, ya sea de profecía, la enseñanza, la oración, un himno, un salmo o cualquier otro don espiritual que se nos ocurra, no puede ser aceptado por Dios si no está apoyado en la sinceridad de la fe y establecido sobre ella de modo fijo. De tal manera que lo que digamos
de tal manera que lo que digamos sea íntegro y sin errores, claro, conciso. Pues muchos herejes que no tienen altar, o sea, no tienen el Espíritu Santo, no tienen la verdadera fe en Cristo, en vez de alabanzas han hecho blasfemias, porque cargados de opiniones terrenas han tirado por tierra y por así dicho el propio acto de devoción. Pues debe ser también sana la intención del oferente. Sucede pues que a veces tenido por el más pequeño es ignorado en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque quiso ocupar el lugar de Dios. Ningún hombre debe pretender honra, gloria o alabanza. Debe trabajar honradamente y desinteresadamente para el reino de Dios. Los mandamientos más pequeños son simbolizados por un solo tilde, un acento. Por consiguiente, el que quebrantare y enseñar así significa que no será tenido en cuenta en el reino de los cielos. Por eso os digo que si vuestra justicia no es perfecta, espero que se me... acá está. La justicia de los fariseos es no matar. La de quienes entrarán en el reino de los cielos será no enojarse sin motivo. Ya lo oímos. Perdón. La triple graduación de las... se imprimió 2 veces. Acá vamos. ¿Qué significa la palabra raka o ánimo exaltado en hebreo? Esto es solo, hay una palabra oscura, es una racha de palabra griega ni latina, todas las otras se usan en nuestro lenguaje. Algunos han querido derivar del griego y la tradición de esta palabra raka significa andrajoso, en miseria. Más cuando estos intérpretes de la Biblia pusieron la palabra raka, ¿y por qué hablo de esta palabra? Porque está mencionada en la Biblia por lo menos 40 veces. Haber colocado otra palabra, panosus, pero lo más probable es que la versión que se ha tomado de un hebreo, lo que le he preguntado, ¿por qué? Me preguntaba yo, se menciona la palabra andrajoso, menesteroso. Y me dice que es un sentido que significa, un sonido, una palabra que significa el que no representa nada, el que perdió la bendición, el que no está en la mirada de Dios. Y hay muchas partículas de pecado, por más pequeño que sea, que nos quitan de la bendición de Dios, que nos quitan de la entrada al reino de los cielos. La culpa se da, pues, en los pecados. En primer lugar, uno se enoja y requiere la emoción que se forma en el interior y comete pecado. Y seguido viene la conmoción de su ánimo, que arranca del que se indigna y comete una expresión de ira diciendo algo que no significa nada poderoso, pero sí su actitud. Porque Dios va a juzgar tu actitud frente a las diferentes situaciones a las que te enfrentas. Yo quiero decirte que en esta noche debemos clamar y pedir a Dios que escudriñe hasta el último rincón de tu cuerpo, alma y espíritu, para que quite todo atisbo de ira, de enjundia, de odio, de falta de perdón, ¿sí? Porque todo eso te hará culpable, te hará sentir culpable, y esta ira, si fuera reencendida por el enemigo, te causará problemas. Porque si además no solo se oye la voz de quien está indignado, sino también pronuncia alguna palabra que designa o expresa algún insulto, y cierra a aquella persona contra la cual se refiere. ¿Quién dudaría? ¿Alguien tiene el teléfono abierto por aquí? ¿Quién dudaría? Perdón que me perdí. ¿Quién dudaría que la falta mayor que si solamente se
profiriese una indignación del ánimo indignado. ¿Qué quiero decir? Si insultamos, nos enojamos, emitimos vocablos, empezamos a levantar el tono en una reunión, en una conversación, seguramente alguien va a soltar una palabra que no está correcta y vamos a apartarnos de Dios. ¿Sí? Por lo tanto, el primer caso posee una sola señal. Es decir, la ira en sí misma nos lleva camino a ser raca, andrajosos, menesterosos, gente no deseada por los demás. La gente no quiere un menesteroso, un andrajoso. La gente quiere gente bonita, bien y todo lo demás, pero que tenga sentido. ¿Qué quiero decir? Que tengas amor, que tengas bendición. La ira y el sonido que indica la ira es el sonido mismo del insulto, la demostración de un ultraje deliberado. Ved ya ahora los tres castigos: juicio, condena y el fuego del infierno. Ese es el castigo para todo aquel que no profesa el amor, la benignidad. En el juicio aún se concede al reo, estoy hablando en términos legales, lugar para la defensa. En la condena, aunque también suele ser juicio, sin embargo, por cuanto la misma distinción obliga a confesar que en ese lugar se diferencia en algo. Cuando está condenado, se cumple con la pena. Cuando está en juicio, aún puede defenderse. Cuando está en la tierra el hombre pecador y recibe la palabra de Dios y anhela en su corazón, está en tiempo de juicio. Pero cuando es condenado es porque ya murió y su condena es eterna. ¿Se entiende lo que quiero significar? En esto debemos ser bien claros, porque ser la luz del mundo implica ser testigo de Jesús, no testigo de Jehová, testigo de Jesús. Sin embargo, la distinción del hombre de Dios, la mujer de Dios, es confesarle a Dios, es hablar con Dios en oración y decirle todo lo que hemos fallado. Para que al llegar al tribunal de Cristo, porque Él es nuestro abogado, tengamos vida y vida abundante y podamos acceder a la vida eterna. Pero cuando somos sentenciados, porque ya Dios te dio una y otra oportunidad y no hubo arrepentimiento, no hubo corazón contrito y humillado, no hubo palabra de Dios en tu corazón, sino que se persiste en el pecado, la condenación llega. Y la condenación es inexorable. No entrarás al reino de los cielos, por no ser luz del mundo ni sal de la tierra. En el fuego del infierno son ciertas tanto la sentencia como la pena del condenado. En el fuego del infierno se advierten, por tanto, algunas degradaciones, tanto culpas como las penas. Y para no hacerla complicada, vamos a hacerla, porque escribí mucho y decirles que estamos en un tiempo peligroso y a la vez maravilloso. ¿Por qué digo esto? Peligroso porque estamos en tiempos donde el mundo está literalmente podrido. Tiene ese olor a muerte, tiene ese olor a cosas terribles, porque van a ocurrir cosas terribles. Creo que hoy la hermana Mónica Jaure me mandó del volcán de Hawái. Es el volcán más grande del mundo activo y está a punto de explotar. También la hermana Cintia de Ecuador está aquí, sí, me mencionó el volcán Cotopaxi, que está detrás de donde ellos viven, y ahí está en actividad y hay mucho temor. También he visto como en el Brasil un lago entero, no saben cómo llegaron millones, millares de peces y murieron, porque el agua literalmente hirvió como en una olla. Y no es un lugar tan caliente como para que hierva. La propia tierra se recalentó y los peces comenzaron a salir a borbotones desesperados por la asfixia. Y estos son todos señales del tiempo del fin. Entonces, si en estos tiempos tan peligrosos, digo, porque cualquiera se puede airar. Yo vivo en una gran ciudad, los que conocen Buenos Aires, los que somos de aquí, son 20 millones de habitantes entre Buenos Aires y las 23 municipios.
en 140 kilómetros de norte a sur, donde todo el mundo parece enojado, todo el mundo quiere pelear, todo el mundo quiere discutir, todo el mundo quiere hacer violencia en cualquier lugar. Hay violencia verbal, hay violencia de todo tipo. Es muy fácil caer en la tentación de entrar en ira o en cólera y no parecer hijos de Dios. A mí me pasa habitualmente. Yo no soy un hombre manso y tranquilo, yo soy como Pedro. Cuando vinieron los romanos a arrestar a Jesús, inmediatamente tomó la espada y le cortó a los romanos. Pero reconozco mis limitaciones, pero siempre prevalece en mí la palabra de Dios. Lo que salvó mi vida y la transformó fue Cristo a través de su palabra, a través de sus enseñanzas, y no la antigua ley, no la condenación. ¿Se entiende lo que digo? Yo comencé a ser luz del mundo cuando entendí que era un hijo de Dios, que ya era amado por Dios, no que era despreciado. Porque toda mi vida fui despreciado por mi mal carácter, por las formas, por las otras y miles de razones que no vienen al caso. Pero cuando llegué a Cristo, fue el primero que me abrazó, fue el primero que me dio amor, el primero que me bendijo, y Cristo me enseñó un nuevo camino. Luego Dios puso a hombres de Dios en el camino para transformar mi historia, mi vida, mi casa, mi familia, a todos. Pero hay que prestar atención en la diferencia que se da entre la justicia antigua de los fariseos. Los fariseos eran en el Antiguo Testamento los doctores de la ley, los, digamos así, los jueces, los que tenían la ley en sus manos. Y aquella más grande que introduce en el reino de los cielos, porque siendo más grave matar que el proferir una palabra injuriosa, allí el homicidio hace al delincuente reo de juicio. Y aquí la simple cólera hace también reo de juicio, el enojo. Porque después que Cristo enseñara el amor, mostrara el amor y testificara del amor de Dios, ¿quiénes somos nosotros para tener derecho a injuriar? ¿Quiénes somos nosotros para contradecir a Cristo? ¿Sí? Entonces, también seríamos condenados a juicio, porque allí se juzgaba entre los hombres y la cuestión del homicidio, y aquí todo se remite a un tribunal divino, donde el fin de los condenados es el fuego del infierno. Yo ni siquiera quiero llegar a juicio. Yo hice un pacto con Dios cuando me convertí y llegué a una audiencia, como dirían en términos legales, conciliatoria. Hice una conciliación con Cristo. Cristo pidió, acéptame, déjame entrar en tu vida, yo estoy a la puerta y llamo. Si tú me dejas entrar, yo entraré en ti, moraré en ti y viviré junto contigo de eternidad a eternidad. Eso es hacer una audiencia conciliatoria en términos de abogados, digamos así. Pero si yo practico la ira, la cólera, si yo cumplo con la antigua ley y no cumplo con la ley de Jesús, también seré condenado, también seré reo de juicio. Porque las buenas nuevas del Evangelio fueron introducidas por Jesús. El Espíritu Santo fue introducido por Jesús, porque en el Antiguo Testamento el Espíritu no estaba en la tierra, estaba en los cielos. Cuando alguien quería conocer revelación de la voluntad de Dios para su vida, debía concurrir un profeta, darle una honra, una ofrenda para que el profeta hablase, y dice que el Espíritu descendía sobre hombres y mujeres para revelar la voluntad de Dios. Luego de Jesús, la cosa cambió, porque el Espíritu está a la mano, disponible a todo aquel que le cree, a todo aquel que es hijo de Dios, a todo aquel que guarda y cumple con sus mandamientos, cumple con la palabra de Dios, porque el Espíritu mora dentro de ti. Mas si alguno dijese que en una justicia mayor es castigado el homicidio con la pena más grave, no hay pena, no hay pecado grande ni chico, son todos pecados. Todos te apartan de la voluntad de Dios. Y si con la pena del fuego es castigado el insulto, esto induce a pensar que hay
diversidad en el infierno, y no es así. Cuando caen en el infierno, cuando caerán en el infierno, porque todavía no está hecho, cuando caigan en el infierno van a caer en un tormento eterno, sin gloria, sin bendición, sin luz, tinieblas eternas. Quedarán atrapadas esas almas que no están con el Señor. Entonces, les quiero anticipar que va a haber, y esto tiene que ver con la profecía, luego vamos a seguir la semana próxima con estas enseñanzas que he escrito. Va a haber muchos volcanes que se van a activar, montañas que se van a hundir, emergerán del mar, especialmente en el Pacífico, nueva tierra. Va a haber una caída catastrófica, pero catastrófica como nunca se vio, de la moneda norteamericana y especialmente de Wall Street, peor que en los años 30. El Papa será, en mi criterio, muere dentro de poco tiempo. Eso va a provocar gran convulsión a nivel mundial. Porque antes de morir va a denunciar actividades no santas del Vaticano y especialmente del Banco Vaticano. Lo que he visto en visión es cómo el Banco Vaticano fue usado y es usado para lavado de dinero y grandes negociados de venta de armas que matan a gente, inclusive en estas partes del continente. Viene un tiempo donde habrá gran violencia, especialmente en el norte, hemisferio norte. Habrá algunas revueltas en 2 países latinoamericanos, Venezuela y Colombia. Y prácticamente veo cómo se desata una gran masacre por causa de una peste que no se la ve venir en Siberia, la parte norte, la más grande de Rusia, de la vieja Unión Soviética, hoy Rusia. Va a haber una peste provocada y va a haber prácticamente un intento de derrocamiento del gobierno actual que va a provocar gran cantidad de muertes. Y muchos emigrarán a nuestras tierras. Veía hoy un video de un polaco, como tantos otros, que en el 1900 emigró hacia Argentina. El gobierno de aquel tiempo le daba tierras en la provincia de Misiones. Ese polaco era un inventor, fabricaba maquinarias propias y pidió un lugar que nadie quería entrar en el medio de la selva. Y creó maquinarias para procesar la yerba mate, para el arroz. Estoy hablando de los argentinos, es el fundador de la empresa de la yerba Amanda. Un hombre que fue considerado un genio y hoy es la empresa más grande de todas las yerbateras que hay en Argentina. Pero ese hombre entró a una selva agreste, con su ingenio fabricó máquinas que funcionan todavía hasta el día de hoy. Pero ¿a qué voy con esto? Así como vinieron esa oleada gigantesca de ucranianos y polacos en el año 1900, vinieron españoles, será también cuando comience a ver la violencia que se desata en Europa. Se desata una violencia sin límites. Muchos musulmanes que están viviendo ya en Europa, especialmente en España y en Italia, que han venido de África, empezarán a confrontar con los habitantes de esos lugares, especialmente en el centro de Europa. Ya en el 2023 veo una gran violencia en Alemania, una gran violencia en Serbia, en Croacia, nuevamente la guerra atacando esos 2 países y mucha inmigración hacia Sudamérica. El África entrará en uno de los peores tiempos de guerras hermano contra hermano,
hasta que sea destruida totalmente la brujería. El primer centro de brujería mundial fue en Egipto, en tiempos de Moisés. Los brujos mayores, toda la brujería que vemos, muchas de las brujerías que vemos ahora fuertes, la magia negra, el culto a la muerte, el tarot, nacieron en Egipto en tiempos de Moisés. Pero se ha diseminado por todo el mundo a través de sectas como los Rosacruces, que son adoradores de todo el panteón de dioses egipcios. También viene una gran destrucción sobre Egipto. Pero lo más tremendo es que quien se enoje contra su hermano sin motivo será condenado. En cualquier país del mundo que te encuentres, no levantes la mano contra tu hermano. No lo injuries, no lo calumnies. No digo tu hermano de sangre, hermano de pueblo, de etnia, tu gente. Porque esa es la violencia que el diablo se ha empeñado a levantar en el mundo. Casi ha conseguido su objetivo de que no haya matrimonios, de que no haya familias. Todos los millennials, como le dicen los de 30 para abajo, no se quieren casar, se van a vivir juntos, aducen un tema de costos, ¿y para qué? ¿Y para qué me voy a esclavizar? La libreta matrimonial es un papel, pero Dios ordena el casamiento. Dios ordena la confirmación a través de sacerdotes y la bendición. Entonces viene un tiempo muy, muy difícil en el norte. ¿Y por qué digo el norte? Reitero, no porque seamos santos acá en Latinoamérica o en el sur. México será sacudido por temblores y terremotos y maremotos de todo tipo de índole porque se han volcado a adorar a la gran serpiente, al viejo dios de los aztecas. La fiesta más grande de México es, aquí en Argentina le diríamos, adoran a San la Muerte. Adoran la muerte. El Día de Muertos es la festividad más grande de todo México. Y aún la nación está consagrado. Y hacen un culto del espiritismo porque han diseminado en los últimos 50 años una creencia antigua que al honrar a los muertitos, como lo dicen ellos, obtienen bendiciones. Y la nación que está prosperando ahora decreció después de la pandemia, pero venía a ser ya una nación fuerte gracias al crecimiento de los Estados Unidos, va a caer en sangre, en muerte y destrucción. Pero miles de cristianos saldrán de México hacia otras tierras a evangelizar, a buscar paz. Hermanos, vienen tiempos duros para aquellos que están lejos de Dios y vienen tiempos de bendición para aquellos que obedecemos su palabra y guardamos su nombre. Pero no basta solo con obedecer, sino con vivir la palabra que leemos, enseñar la palabra que nos es enseñada, buscar de Dios, buscar a gente andrajosa, gente raca. Andrajosa significa, en realidad, la traducción del hebreo que más se acerca a lo que yo opino, es gente que no tiene meta, no tiene futuro, le da lo mismo comer que no comer, depresiva, caída en la fe, sin rumbo. Eso significa raca. Y el mundo está lleno de ese tipo de gente, que solo se contenta con comer, vivir, fornicar, tener un poco de alegría falsa del mundo. Pero viene un nuevo tiempo. Y ha nacido ya, y está naciendo una nueva generación, jóvenes, que no aman el pecado, que no aman la inmundicia, que aman la palabra. Y esta nueva generación va a limpiar la tierra para que habiten los hijos de Dios hasta el fin de los tiempos. Y allí de eternidad a eternidad será establecido el reino de Dios y luego expandido a todas las naciones de la tierra.
Porque dice la Biblia en Apocalipsis que el diablo reunirá sus huestes. Y ya les expliqué que huestes son los brujos, hechiceros, los que hacen lo más pequeño de la jerarquía demoníaca, para ir contra el Cordero de Dios, para ir contra el Rey de Reyes y su ejército. Y con un solo golpe de espada, el Señor destruirá a millones de ellos. Y la tierra quedará libre de inmundicia. Será arrojado el diablo en un lago de azufre y fuego, en el tormento eterno, en el infierno, y viviremos el reino de los cielos, que será compuesto del tercero, el segundo y el primero, pero todo unido ahora. Ya no habrá diferencia entre tercero, segundo y primer cielo. Hermanos, es un tiempo para meditar en la palabra, para buscar la palabra, para tener paz en tu corazón. Si tu hermano de sangre te traiciona, busca a Dios. Perdónale. No te humilles, cayendo en ira, en contienda. Que no se entristezca tu corazón por causa de todas estas cosas que van a ocurrir. Y quería dejarles en esta noche, a ver si nos da un poquito de tiempo, creo que sí. Porque hay mucha confusión en la gente. Hay más palabra profética, pero prefiero dejarla para esta semana, porque va a haber muchas bendiciones también. Hay inflación mundial. Nunca hubo en la historia inflación mundial. Hay hambruna en todo el mundo. Pero hay grandes bendiciones que están por venir. Bendiciones grandes. Naciones van a pegar un vuelco así hacia la bendición de Dios. 180 grados, inclusive la nuestra. Inclusive naciones de Latinoamérica, naciones de África. En el nombre de Jesús. Y el bendito Rey de toda gloria, quiero aclarar esto para que se entienda bien, porque la gente no sabe diferenciar un principado de una potestad. En la mayoría de las partes de la Biblia leemos sobre principados y potestades, y los contextos dejan claro que se refiere a un enorme conjunto de espíritus malignos y maliciosos que hacen guerra contra el pueblo de Dios. Esa sería la definición simple. Los principados y poderes de Satanás normalmente se ven aquí, seres que ejercen el poder en los reinos invisibles para oponerse a todo y a todos los que son de Dios. Principados y potestades tienen un gran poder y normalmente se oponen a todo lo que viene de Dios y los que somos de Dios. La primera mención de los principados y poderes está en Romanos 37-39. Y antes en todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Primer principio establecido en el reino. El reino comprende todo. Tercer cielo, segundo y primero. Nada te puede separar del amor de Jesús. Quiere decir que los principados y potestades, que son miles de demonios, el principado tiene un príncipe. Satanás es el príncipe de las tinieblas. Astarot es otro principado que viene de Persia. Y miles de demonios que causan depresión, separaciones matrimoniales, angustias, deseos de muerte y muchas otras cosas. Nadie te puede apartar del amor de Dios. No hay cosa creada sobre la tierra. Y estos versículos hablan de la victoria de Cristo ha ganado sobre todas las fuerzas que se levantaron contra nosotros. Y nos dice Jesús, somos más que vencedores, porque ninguna fuerza, ni la vida ni la muerte, ni ángeles, ni los demonios, porque los demonios ¿qué son? Ángeles caídos. ¿Qué son los ángeles? Seres espirituales creados por Dios. Son creación de Dios. Por tanto, Satanás fue creado por Dios. Los demonios que cayeron con él, como Astarot y otros, Belcebú, son también creación de Dios. Pero todo se sujeta a la obediencia a Dios. ¿Cuándo? Cuando nosotros estamos siendo testimonio y luz de naciones. ¿Sí? Somos más que vencedores que ninguna fuerza, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni demonios, ni nada nos puede separar del amor de Dios.
Los poderes a los que hace referencia este versículo son aquellos con poderes milagrosos, sean falsos maestros o profetas, porque también el diablo hace señales, no son milagros. No hay poder milagroso en el diablo, sino que hay señales que llaman la atención sobrenaturales. Lo que está claro es que sean quienes sean, no pueden separarnos del amor de Dios. Nuestra victoria está asegurada. Sería desafortunado detenerse a estudiar. Yo lo he hecho por mi trabajo profético y de guerrero espiritual. Por muchos años he investigado, seguido, bueno, pero es muy largo y no provechoso. Simplemente es proclamar la victoria de Jesús. Y no te puedes apartar por investigar o buscar, porque mucha gente quiere buscar, a ver quién es este, quién es el otro, se mete a Google, hay cientos de mentiras, exageraciones, pero sería desafortunado detenerse en la identificación de estos poderes y perder la idea principal del versículo, que es la seguridad que Dios ha hecho, ¿para qué? Para salvarnos, para darnos la vida eterna. Otra mención de los principados y poderes está en Colosenses 1:16, porque en él fueron creados todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles o invisibles. O sea, las visibles son las huestes, los brujos, hechiceros. Toda esa casta inferior que el diablo tiene aquí debajo para atormentar a los que creen. Visibles o invisibles. Los invisibles son las potestades, los que dirigen, las legiones, ¿sí? Sean tronos, se entronizan. Un principado entronizado en una región manda y comanda esa región con pecado para su propio placer. Sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. ¿Qué quiere decir? Que todo fue creado para que se cumpla el propósito de Cristo. Si no hubiera lucha, prueba, el cristiano muchas veces tendría flojera y no pelearía la buena batalla del Señor. Aquí está la clara declaración de Dios, que es el creador y soberano sobre todas las autoridades, ya sea que se sometan y se rebelen contra él. Cualquiera que sea el poder que posea las fuerzas del mal, no está fuera de control final de nuestro Dios soberano, quien utiliza incluso a los malvados para llevar a cabo su plan y su propósito perfecto. Lean después en su casa Daniel 4:35, Isaías 46, 10 al 11. Recordemos la historia de Job. Dios utilizó al diablo para dar una gran enseñanza a Job y para salvar toda una generación. En el capítulo siguiente de Colosenses, leemos acerca del poder final de Jesús sobre todos los demás y despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Lea en su casa y guárdelo como versículos de batalla, Colosenses 2, 14 y 15. Y en concordancia con todas estas cosas, los poderes son creados por Cristo y están por lo tanto bajo su control. O sea, Dios ha creado los principados, las potestades. Dios expulsó a los ángeles desobedientes del Edén, del cielo, y cayeron a la tierra y fornicaron con las mujeres de la tierra, formando los engendros, los gigantes, los demonios, las potestades que rigen en la tierra. Y esto está en la Biblia. Y no hay que tenerles miedo, porque han sido desarmados en la cruz. El Salvador con su muerte les quitó el dominio, recuperó lo que ellos habían tomado. Satanás y sus legiones habían invadido la tierra y atraído la humanidad al cautiverio, sometiéndola a su perverso reinado. Sin embargo, Cristo con su muerte sometió a los invasores y recapturó a los que habían sido derrotados. Colosenses 2:14, como te decía, es un versículo que yo utilizo siempre en la guerra espiritual. Habla de Jesús, fue clavado en la cruz junto con toda el acta de decreto contra los cargos escritos en nuestra contra.
Esto yo lo utilizo en la guerra espiritual del linaje, de los ancestros. Cuando hay maldición ancestral, ancestro quiere decir de antes. Cuando hubo maldición en mis padres, en mis abuelos, mis abuelas, hasta la tercera y cuarta generación, proclame Colosenses 2:14, y será barrido de tu linaje todo pecado ancestral. Si tu padre fue alcohólico, tú no serás alcohólico. Si tu abuelo fue brujo, tú no serás brujo. Se rompe toda maldición a través de la palabra activa, ¿sí? Y esto funciona contra principados y potestades, porque declara la palabra que fue clavada en la cruz del Calvario toda maldición hereditaria, ¿sí? Las maldiciones hereditarias, el acta de decreto fue clavado en la cruz con la que Satanás vive acusando a los creyentes. Queda así destruido, los poderes ya no pueden acusarnos y somos inocentes a los ojos de Dios. Por tanto, el enemigo está desarmado. Mónica, por favor, léeme ahí Efesios 3:10 y 11. Y ya terminamos. Hola. Bueno, alguien lea Efesios 3:10 y 11, si puede por ahí. Pero no tengo la Biblia acá. Amén. La palabra de Dios dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. ¿Qué es la multiforme sabiduría de Dios? La palabra de Dios. Las leyes que también los principados y potestades deben obedecer y cumplir, ¿sí? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora comunicada, dada a conocer por medio de quién, de la iglesia, de nosotros. Tenemos la autoridad de que por la palabra escrita declarar su derrota y que desaparezca. Esto es pura guerra espiritual. Amén. Y aquí vemos que las huestes angelicales, mostrando la sabiduría y el propósito de Dios en el plan de salvación de Cristo. Los ángeles, tanto santos como impíos, o sea, los ángeles buenos como los del demonio, son testigos de la gloria de Dios y la preeminencia de Cristo sobre todas las criaturas de la iglesia, los que son salvos y preservados para su poder. Luego lea en su casa Efesios 1, 20 y 21. Efesios 6, 12 declara la guerra que estamos inmersos mientras luchamos a lo largo de nuestra vida contra principados, contra potestades, contra gobernadores de tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto lo he explicado una y otra vez. No existe, cuando siempre, yo tantos años de predicar por muchos lugares, pregunto, ¿a dónde está el diablo? ¿Arriba o abajo? Y toda la gente señala abajo. Y acá el apóstol Pablo define bien claro en las regiones celestes, en el segundo cielo, existe el mundo espiritual. Existen ángeles, demonios, principados y potestades. Allí es donde se celebra la batalla preliminar por cada alma, por cada vida. Amén. Así que habiendo sido salvos, debemos continuar luchando para hacer cosas buenas a la luz de la victoria segura que encontramos en el capítulo entero de Romanos. Romanos capítulo 8. Es así como nos enfrentamos a un ejército de poderes oscuros que han sido desarmados del poder real contra los que se nos ha prometido la victoria. Y la promesa en Cristo es sí, amén. Ya está. Nuestro trabajo es demostrar y defender la sabiduría, el poder de Dios para derrotarlos de nuestras vidas. Y podemos hacerlos confiando en la victoria de Dios. Y la última referencia que quiero darles a principados y potestades y poderes en Tito 3, capítulo 1. Aquí se refieren a autoridades gubernamentales que Dios ha puesto sobre nosotros para nuestra protección y bienestar. Son los representantes de Dios en la tierra. Y la sumisión a Él o a ellos implica la sumisión a sus autoridades. La sumisión en Cristo implica
que no seas rebelde a las autoridades que Dios, eclesiásticas, te digo, no te digo políticas, ha puesto sobre la tierra, porque debemos aprender la obediencia. Y estos tutores, mentores, pastores, apóstoles, profetas que Dios pone sobre tu vida son para enseñarte lo que es la obediencia, y el que se rebela contra autoridad terrenal se opone a la autoridad celestial. Y esto está establecido por Dios. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Esto está en Romanos 13:2. Bueno, después vamos a profundizar ya en el mes de enero todo lo que tiene que ver con el mundo de tinieblas, cómo actúan, cómo trabajan, cómo se mueven. Pero básicamente tened claro que ya al ser un hijo de Dios, tenés la victoria ganada. Tenés la batalla ganada. No te pueden hacer nada. No tienen cuerpo, no tienen brazos. Son una lengua muy larga para ponerte en tu mente pensamientos de derrota, pensamientos contrarios a la voluntad de Dios. Amén. Así que bueno, hermanos, hasta aquí la palabra de Dios, la enseñanza del día de hoy. Vamos a orar y nos despedimos mañana, grupo de Dorcas. Es día de oración. Va a predicar mi esposa. Yo me equivoqué ayer y dije que iba a ser Mónica, pero recuerden que es el día que las Dorcas oran por todas las peticiones y por todo lo que el Señor pone en sus corazones. Así que mañana es día de mujeres. 20 horas, la pastora Elsa va a hacer una breve palabra y luego oración. Prepare sus motivos de oración, haga sus pedidos de oración, mándeselos a ella directamente, las Dorcas, o a la pastora Mónica. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por una noche más de poder. Bendice, Señor, y declaro en el nombre de Jesucristo que todos los que han participado y participarán de estos lunes proféticos reciben la bendición de Dios. Reciben, Señor, en este momento palabra, decreto profético de bendición, de autoridad, de libertad de deudas, de libertad, de falta de amor, de depresión, de angustia. Es un nuevo tiempo para los hijos de Dios. En el nombre de Jesús los bendigo a todos los que asistieron en vivo y los que verán repeticiones. En el nombre de Jesús, Señor, bendecimos a todo el pueblo y decimos amén y amén. Bueno, hermanos, los bendigo. Gracias por estar, gracias por la bendición de su presencia. Y mañana las Dorcas, miércoles el callado del pastor, el jueves hay vida nueva en Cristo, y el viernes Espíritu Santo. Ya estamos en diciembre, ¿sí? El último mes del año, viernes 2, sábado 3, seguimos con la enseñanza de las tácticas y técnicas de guerra, y estamos con la adoración. El domingo culto general a las 7 de la tarde. Hoy estuve hablando con el pastor Jairo de allí de Francia, y yo le dije que es un levita, es salmista, y se comprometió a hacer alabanzas el domingo, a cantarnos, ¿sí? Con su guitarra, es un muy buen guitarrista, al estilo flamenco, así que al menos la última vez que lo vi cantar, cantaba muy bien. O sea, ahora de viejo, capaz que no canta tan bien, pero bueno. Y el lunes seguimos con otra noche más de Tiempo de Apóstoles y Profetas. Amén. Amén. Que Dios los bendiga. Gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches, bendiciones para todos. Buenas noches. Buenas noches. Bendiciones, pastor. Bendiciones, hermanos. Bendiciones, Cintia. Chao, chao.